Cuando hoy se habla de Estados Unidos, es común escuchar que es un país completamente polarizado, un país donde demócratas y republicanos parecen incapaces de ponerse de acuerdo, donde cada elección parece una batalla definitiva y donde el Congreso pasa más tiempo bloqueándose que gobernando. Las redes sociales además han amplificado muchísimo esa imagen y es por eso que muchas personas llegan a pensar que el sistema político estadounidense simplemente está roto. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si gran parte de ese conflicto no fuera realmente una falla del sistema, sino una consecuencia de la manera en que fue diseñado? Porque Estados Unidos no fue construido para evitar el conflicto político, fue construido para funcionar a pesar de él. Sus fundadores, y especialmente James Madison, entendían que el mayor peligro para una república no era solamente un rey o un dictador, también lo podía ser una mayoría capaz de concentrar demasiado poder. Y es por eso que diseñaron algo bastante particular, un sistema en el que gobernar fuera deliberadamente difícil. Para entender esta idea tenemos que remontarnos todavía más atrás. Hace más de 2000 años, Platón ya advertía sobre uno de los riesgos de la democracia, que una mayoría pudiera actuar impulsivamente o incluso imponer su voluntad sobre las minorías. Su solución era que gobernaran los más sabios. Madison, en cambio, llegó a una conclusión diferente. Ambos estaban preocupados por un problema similar, pero Madison decidió enfrentarlo de otra manera. No eliminó la democracia, la fragmentó. En lugar de confiar todo el poder a una élite, lo distribuyó entre diferentes instituciones, que al mismo tiempo podían limitarse unas a otras. Y es justamente por eso que existen instituciones que todavía hoy generan tanto debate. Por ejemplo, el colegio electoral suele ser criticado porque un candidato puede ganar la presidencia sin obtener la mayoría del voto popular nacional. Pero desde esa lógica, el diseño del sistema no era necesariamente la idea principal. El objetivo era que un candidato tuviera que construir una coalición de diferentes estados y no simplemente concentrar una mayoría de votantes en unas pocas regiones. Algo parecido ocurre con el Senado. California tiene decenas de millones de habitantes y cuenta con 2 senadores. Wyoming tiene menos de 1 millón de habitantes y también cuenta con 2 senadores. A primera vista parece injusto, pero aquí está la clave. El Senado no fue diseñado únicamente para representar a la población, fue diseñado para representar a los estados como miembros de una federación. De esta manera, los pequeños estados mantienen la capacidad de negociación frente a los estados más poblados. Y ninguna mayoría puede controlar por completo el sistema. Y esto nos lleva a otra parte fundamental del diseño estadounidense, la división de los poderes, los tribunales independientes y el federalismo. Todas estas instituciones parten de la misma idea. El poder debe estar repartido. End of a year, you'll have nothing but death, squalor. Una de las cosas más interesantes del modelo estadounidense es precisamente su capacidad para cambiar políticamente sin cambiar su sistema completamente. Muchas veces se presenta a Estados Unidos como el máximo exponente del capitalismo, y es por eso que se puede asumir que todas sus instituciones y políticas responden a una única corriente ideológica. Pero la realidad es bastante compleja. Estados Unidos ha mantenido una economía fundamentalmente capitalista, pero dentro de sí mismo sistema han convivido gobiernos con visiones muy diferentes sobre cuál debería ser el papel del Estado. Con el paso del tiempo aparecieron programas como la Seguridad Social, Medicare, una amplia red de educación pública y numerosas regularizaciones económicas. Todas estas medidas muestran que el Estado estadounidense no ha sido simplemente un Estado ausente en la economía. Y eso fue posible en parte porque su sistema institucional permite que las políticas cambien, sin que el país tenga que cambiar completamente el modelo. Un gobierno puede ampliar el papel del Estado y el siguiente puede intentar reducirlo. Uno puede aumentar las regularizaciones mientras el otro puede buscar una economía más liberal. Es decir, el péndulo político puede moverse de un lado a otro, pero el marco constitucional permanece. Y ahí encontramos otra característica importante del sistema estadounidense. No necesita que todos los gobiernos piensen igual para mantenerse estable. Puede permitir cambios importantes en las políticas públicas y al mismo tiempo conservar las mismas instituciones fundamentales. Por eso,
Más que hablar de un sistema político completamente inmóvil, podríamos hablar de uno capaz de adaptarse a diferentes corrientes políticas, sin dejar de ser reconocible como la misma república. Porque si el poder está distribuido entre diferentes instituciones, resulta mucho más difícil que una sola persona, un solo partido o incluso una mayoría pueda ejercerlo sin límites. Y aquí aparece otra idea que acompañó el nacimiento de Estados Unidos, la de ser una ciudad sobre la colina. Más que una afirmación de superioridad, era la aspiración de construir una república que pudiera servir como ejemplo para el resto del mundo. No porque su gobernante fuera perfecto, sino porque sus instituciones pudieran sobrevivir incluso cuando sus gobernantes fallaran. Y aparece otra figura fundamental, George Washington. Washington pudo haberse convertido prácticamente en un monarca republicano. Después de liderar la independencia, probablemente era el hombre con mayor prestigio de todo el país. Sin embargo, decidió retirarse después de 2 mandatos. Y lo importante no fue solamente que abandonara la presidencia. Lo verdaderamente importante fue el mensaje que transmitió. La república era más importante que el hombre que la dirigía. El poder debía permanecer en las instituciones y no en las personas. Y esa decisión ayudó a establecer una tradición de alternancia política que terminaría siendo una de las características más importantes del sistema estadounidense. Porque al final, esa era una de las grandes particularidades de Estados Unidos. El país puede cambiar de gobierno, cambiar de partido y cambiar de política, pero el sistema institucional permanece. Y ahí quizás está la verdadera idea de Madison. Él no diseñó una democracia en la que todos estuvieran de acuerdo. Diseñó una democracia en la que el desacuerdo pudiera existir sin destruir al país. Un sistema que obliga a negociar, que dificulta las decisiones impulsivas y que convierte el conflicto político en parte del propio funcionamiento de las instituciones. Por eso, cuando observamos la enorme polarización que existe actualmente en Estados Unidos, quizás la pregunta no debería ser simplemente si el sistema está roto. Tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿cómo un país tan profundamente dividido ha logrado mantenerse unido durante más de 2 siglos? Y posiblemente esa sea la verdadera obra maestra de James Madison, el padre de la Constitución,